Hola, mi nombre es Silvio de Jesús Marín Gómez, del quinto F. Voy a presentar la práctica número 3, que es de decodificador de 7 segmentos. El objetivo de esta práctica es diseñar un código binario propio de tal forma que sus salidas enciendan un display de 7 segmentos, mostrando 10 caracteres diferentes utilizando solo 4 entradas. Estas entradas se interpretarán como números binarios. Descripción. Los datos de entrada se mostrarán en un grupo de 4 LEDs en binario y cada combinación binaria deberá activar un carácter específico en el display de 7 segmentos. Bueno, vamos a empezar con el marco teórico de esta práctica. Primero tenemos el display de cátodo común. Un display de cátodo común es un dispositivo de visualización de 7 segmentos donde todos los cátodos, los cuales son terminales negativos, los LEDs están conectados a un pin común. Este pin común suele estar conectado a tierra. Para encender un segmento se requiere aplicar un voltaje positivo o lógico de 1 al ánodo correspondiente. Decodificador binario. Un decodificador binario es un circuito lógico que convierte una entrada codificada en binario, ceros y unos, en una salida específica, normalmente activando una única línea de salida para cada combinación de entrada única. En esencia, un decodificador binario detecta la presencia de un código específico en su central y activa una salida correspondiente. Entradas codificadas. Un decodificador binario recibe una serie de bits, ceros y unos como entradas, formando un código binario. Salidas únicas. Para cada combinación de entradas que representa un código binario diferente, solo una salida se activa, por lo general a nivel lógico alto. Función inversa al codificador. Un decodificador es la inversa de un codificador. Mientras que un codificador convierte una señal de entrada en un código binario, un decodificador convierte un código binario en una señal de salida. Aplicaciones. Los decodificadores se utilizan en diversas aplicaciones, como decodificación de códigos BCD, Binary Coded Decimal, selección de memoria, de multiplexación y en interfaces con displays de 7 segmentos, como el de esta práctica. Condición no importa. Una condición don't care es una combinación de entradas para las cuales la salida no importa si es 1 o un 0. Esto permite al diseñador del circuito simplificar su implementación, ya que le permite elegir el valor de salida más favorable para sus intereses. Estas condiciones don't care introducen una variación significativa a la hora de efectuar la simplificación de los mapas de Carnot, ya que el diseñador, a la hora de formar los grupos, podrá elegir y asignar a cada uno de los valores de X el valor de 1 o 0 según le convenga. Aquí podemos ver cómo se utiliza en un mapa de Carnot las condiciones no importan. Bueno, ahora vamos a empezar con el procedimiento, los pasos que seguí para realizar este circuito. Primero fue la tabla de verdad. Aquí podemos ver de este lado las entradas, que yo las definí como A, B, C y D, con todas las posibles combinaciones para 4 entradas, con unos y ceros. Luego tenemos de este lado los segmentos, las combinaciones que va a haber dependiendo de cada dígito que elegí. Elegí la frase Safety 1026 y como este es un display de cátodo común, los LEDs se van a encender con unos. Y pues aquí podemos ver que cómo está para cada dígito, las combinaciones de unos y ceros. Y ya las demás, las últimas combinaciones, donde ya no hay ningún dígito, está la condición no importa. Y después de hacer la tabla de verdad, pasé a hacer los mapas de Carnot y así obtener las ecuaciones lógicas simplificadas para cada segmento. Aquí podemos ver
cada mapa de Carnot de cada segmento, sus ecuaciones, y después de eso pasé todo a nomenclatura QPL para cada segmento, sus ecuaciones. Y una vez obtenidas esas ecuaciones, pasé a la programación en WinQPL. La programación, bueno, este paso es la programación PLD del dispositivo GAL. Y como pasos es, primero se define el número de entradas y salidas del dispositivo, y es lo primero que aparece al abrir el programa WinQPL. Te pregunta cuántas entradas y cuántas salidas. Luego seleccionas el dispositivo, que en este caso es la GAL 22B10. Se seleccionan los pines de entrada y los pines de salida. Aquí, por ejemplo, elegí los pines 2 al 5 para las entradas, que ya había mencionado que las definí como A, B, C y D. Luego las salidas se definen. Yo elegí del pin 14 al 20, y los igualé a cada segmento. Por ejemplo, el pin 14 es del segmento A, el 15 del B, es el 16 del C, y así sucesivamente hasta el G. Y al final se incluyen las ecuaciones antes obtenidas. Y esa es parte de la programación en WinQPL. Y una vez que se tiene todo esto, se compila y nos arroja el archivo que es necesario, los archivos necesarios para la programación de la GAL, en específico el archivo .jet de WinCodePL. Y para programar la GAL se utilizó el archivo XGPro y un programador universal. El archivo JED se descarga a este programa, y una vez terminado de cargar ya se puede utilizar para esta práctica. Bueno, el circuito en Proteus es el siguiente. Aquí podemos ver el primer circuito es el de la práctica 1, que es el arreglo pull down, y abajo tenemos la GAL con sus 4 entradas y sus 7 salidas para cada segmento. Y de este lado tenemos el display. Bueno, ahorita me voy a pasar a la simulación en Proteus para ver cómo funciona. Bueno, ya aquí en el archivo de Proteus podemos ver cómo está funcionando la práctica. Primero tenemos el arreglo pull down, la GAL ya programada. Solo es cuestión de cargar el archivo JED de esta que generó el WinCodePL. Y aquí tenemos el display, y podemos ver que cuando todos son ceros nos sale el primer dígito, y así vamos a ir poniendo cada combinación y nos van a ir saliendo los dígitos. Ahora me voy a pasar al circuito físico para observar esto mejor. Bueno, ya aquí en el circuito en físico podemos ver cómo se desarrolla esto. Aquí podemos ver el arreglo pull down, la GAL ya programada y nuestro display. Bueno, podemos ver que ahí todas las entradas están en ceros y nos aparece el primer dígito, que es la S. Luego nos debe aparecer la letra A con la segunda combinación. Luego nos debe aparecer la letra F con la tercera combinación. Con la cuarta combinación nos debe aparecer la letra E. Y con la quinta combinación nos debe aparecer la letra T, que en este caso yo elegí el 7. Luego nos debe aparecer la letra Y, que en este caso yo elegí el número 4. Ahí aparece la letra Y. Luego nos
aparece el número 1 con la siguiente combinación. Luego nos debe aparecer el 0. Luego nos debe aparecer el 2. Y por último el 6. Ya las demás combinaciones no las agrego porque son de la condición no importa. Bueno, ahora voy a pasar con la descripción de errores. Bueno, en esta práctica en general tuve errores al momento de crear el archivo en WinCopl y tuve errores de sintaxis y pues al principio no estaban bien mis ecuaciones, por lo tanto en los mapas de Karnaugh no salían bien eh, los dígitos, salían movidos y, y por lo tanto tuve que cambiar todo, bueno, no todo, solo algunos mapas de Karnaugh porque había puesto, no sé, un uno de más o un cero donde no iba. Y también tuve el error de al momento de poner el dispositivo, poner uno que no era, y por lo tanto no me generaba el archivo JED, pero eso se solucionó después de ir verificando todos estos errores y ya apareció tal cual la práctica como la acabo de mostrar anteriormente. Conclusión. Con esta práctica logré comprender mejor el tema de los decodificadores y también me ayudó más a comprender cómo es la programación, porque pues en la práctica anterior ya había programado la GAL, pero no me había quedado muy claro cómo moverle el programa de XG Pro y cómo usar el programador universal, pero pues ya con esta práctica me quedó un poco más claro, bueno, totalmente claro cómo se debe utilizar y también el formato de WinCopl, cómo es que debe ser, ya no equivocarme a la hora de escoger el dispositivo y poner las ecuaciones. Y pues todo esto me ayudó a aprender de más de los errores que cometo a la hora de hacer práctica. Y como bibliografía, estas son las referencias que yo utilicé y de donde saqué toda la información. Esto es todo de la práctica número 3 del tercer parcial.